23. Leo, dice así, Segunda de Reyes 23, el verso 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego. ¿A quién dice? A Moloc. Vamos a meditar en este verso. Si bien es cierto, hemos venido estudiando varios temas con respecto al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 23, nos hemos dado cuenta que hay varios dioses que habían penetrado de alguna manera a Israel. ¿Se acuerdan? Uno de los dioses que los israelitas servían era Baal. Otro de los dioses, ya estudiamos la semana pasada quién era Baal, luego estudiamos también otra diosa, Asterot. Ahora vamos con el dios Moloc, un dios que también era dios de los fenicios. Los fenicios tenían distintos dioses, mientras que Israel tenía un solo dios a quien se debía rendir culto, uno solo. Pero las naciones tenían diferentes dioses. Moloc es un dios fenicio que era el dios del fuego. ¿El dios de quién? El dios del fuego. Se cree que las estatuas de Moloc eran tan grandes y eran de metal, con los brazos extendidos. Aquí en la parte de aquí tenía un agujero, el dios Moloc, donde por debajo se prendía fuego, bastante candela, y eso calentaba como una plancha. Y las mujeres debían ofrecer a sus hijos vivos, los ponían en esas brasas ardiendo, se subían como un altar y se ponían a los niños allí, y la gente miraban esas ceremonias al dios Moloc. Se mataban también allí miles de niños cada año. Los padres sacrificaban a sus hijos allí, en ese lugar. ¿Por qué? Porque se creía que Moloc era el dios del fuego que exigía de alguna manera cierta ofrenda. Pero hay que ser un completo devoto para poder ofrecer a tu hijo, a tu Dios, como ofrenda. Nosotros para ofrendar agarramos la moneda más pequeña, por amor a Dios. Ellos para ofrendar a su Dios ponían, hermano, a sus hijos. Yo estoy segurísimo de que si tu hijo enferma, eres capaz de vender tu casa por sanar a tus hijos. Y ellos se despojaban. Ellos sí que hubieran sido, si hubieran conocido al Dios verdadero, no hubiera habido mejor cristianos que los fenicios, porque ellos amaban a sus dioses a su manera, equivocados, y no impedían nada de hacer las cosas que sus dioses les pedían. ¿Están entendiendo la metáfora? No estoy diciendo que ellos hacían una buena práctica. No estoy diciendo que los fenicios hacían buena obra. Lo que estoy diciendo es que todo lo que ellos hacían, lo hacían por amor ¿a quién? A sus dioses, a sus deidades. Lo que hubieran sido los fenicios si hubiesen conocido a Jehová. Lo que hubieran hecho por el Dios verdadero si por el falso hacían todo eso. ¿Cómo hubieran sido los fenicios si hubiera llegado la verdad? Y esto me consta, porque el pueblo de Israel que tenía la verdad no la difundía. Porque el pueblo de Israel que tenía al Dios verdadero no lo obedecía. Y los judíos que tenían los verdaderos milagros hechos por Dios les importaba. ¿Por qué será que a veces lo valioso que se tiene no se valora?
Y la verdad que debe ser transmitida no se transmite. Y los que no conocen la verdad hacen como si fuese verdad lo que viviesen. ¿Saben que Bandani decía que nosotros los cristianos tenemos un Dios tan grande, pero que tan pequeños somos para vivir delante de ese Dios? Lo estoy resumiendo lo que él dijo, ampliando sus palabras, diciendo en otras palabras, los cristianos tienen tan grande Dios, él no siendo cristiano, pero los cristianos se comportan como si el Dios que tuvieran no fuera un verdadero Dios. Porque ¿cuál es la dicha de ustedes de haber creído y conocido al Dios verdadero? Creador del cielo y la tierra. Dígame amén si no es cierto eso. Ustedes no creen en el Dios de los fenicios, ni en el Dios de los babilónicos, ni en los dioses de los egipcios. Ustedes creen en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Pero les pregunto, ¿son devotos del Dios verdadero? ¿O más se preocupan de sus trabajos? ¿Son devotos del Dios verdadero? ¿O es que vienen cada vez que se acuerdan? ¿Son devotos del Dios verdadero? Pero es que ustedes conocen al Dios verdadero. Pero es tan pequeña las ganas de servir al Dios verdadero. Los fenicios servían a sus dioses, pero los servían con pasión. Estoy siendo claro. A veces la iglesia abraza verdades que no las enseña, que si otro la conociera, imagínense lo que harían. ¿Saben? El Dios malo influenciaba con sus prácticas sobre Israel. Tanto está que no voy a perder la cita, pero permítanme leer el libro de Deuteronomios, el capítulo 18. Dice así Deuteronomios 18. Sí. El verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de esas naciones. Verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Saben, los israelitas que salían de Egipto iban a penetrar a la tierra de los cananeos, prácticas donde allí adoraban a los fenicios, los fenicios que adoraban al dios Moloch. Y Dios les dijo, cuando entren en esa tierra no aprenderán sus costumbres de esas naciones, porque verdaderamente esas naciones por esas causas los deseché. Y hay una larga lista, pero lo que hoy quiero basarme aquí es, le dice, no haya en ustedes quien a sus hijos lo haga pasar por fuego. ¿Por qué? Porque Dios sabía que los fenicios, los cananeos y todos los que vivían del otro lado del Jordán, a donde los israelitas iban a cruzar, hacían este tipo de prácticas. Quemaban a sus hijos vivos, ofreciéndole al Dios del fuego para recibir protección en sus cultivos, en su familia y en sus hijos. Sacrificaban a hijos para asegurar su futuro. Ahora, quizás uno cuando no es padre lo vea desde una perspectiva muy diferente. Bueno, sacrificaban a sus hijos, pero desde otra perspectiva es siendo padre. ¿Cuántos son aquí padres? Uno quizás mira a los chiquillos por ahí y dice, nunca lo van a entender hasta que sean padres. Y es verdad. El día que eres padre reconoces, ¿qué cosa? La diferencia, ¿verdad? A veces hay gente que no es muy apegada a los niños, pero cuando tiene hijos, su corazón se apega demasiado a los niños, ¿verdad? Y entiende desde esta perspectiva. Pero la pregunta es, las madres primerizas tienen un hijo, el primer hijo es el más mimado, el más adorado, que le compran de todo, ¿verdad? El primer hijo. Ya cuando nace el tercero, el cuarto, come tierra y el padre le da igual, se come por ahí. Pero el amor al primer hijo es
lo que abre de lo desconocido a lo conocido. Y en realidad ustedes van a ver allí que tú te desapegues. Hay madres que darían su vida por sus hijos. Hay madres que se meterían a puñetes cuando te metes con sus hijos. Pero la pregunta es, ¿te despojarías de ese hijo para llevarlo encima de un fuego ardiendo y presentarle a tu Dios? Eso es una locura. ¿Ustedes creen que los fenicios no tenían corazón y no amaban a sus hijos? El amor a los hijos no tiene que ver por cultura, porque eres israelita, porque no, el amor es natural, es un afecto natural. ¿Sí? Me invitaron hace algunos años atrás, yo tengo una prima que me invitó a su boda de aniversario número 10 años de aniversario, ella casada. Fuimos a su aniversario, 10 años de boda. Yo le hice una pregunta, le dije, prima, ¿por qué no tienes hijos? Ya son 10 años, deberías tener uno. Y ella me dijo, el problema es que nuestra relación no es muy, bueno, para ser más claro, me dijo, tenemos problemas para tener hijos. 3 años después me invitó a una cena, comimos con toda la familia y nos dio una gran sorpresa. Y me dijo, 13 años ya. Y me dijo, ¿sabe qué? Vamos a tener gemelos después de 3 años. Y nos sorprendió porque eran 13 años de la búsqueda implacable. Yo no sé qué hacían, ayunaban, no sé qué hacían, pero buscaban. Yo no sé si tomaban extractos para tener hijos, pero buscaban de alguna manera. Son 13 años y una desesperación, y ya venía la vejez. Y fue una noche muy especial. Me acuerdo, mi prima compraba, tenía todo planeado para que nazcan sus hijos. Tenían ahí todo, ya los pañales, ya eran 2 varoncitos, gemelitos. Tenía inclusive la lista de la ropa, la leche, todo. 13 años de ilusión. Cerca de su nacimiento, los 2 niños murieron en su vientre. Los 2. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que pasó por la tragedia de esa familia? Después de 13 años. Fue terrible. Nosotros visitamos al hospital. No hay ahí palabras para que tú puedas consolar. No existe eso. Ella tuvo se encerró en su cuarto por más de 1 mes. No quiso ver a nadie. Sin profundizar eso, los estoy llevando de lo que es la pérdida de un hijo. Pero en realidad, ese es en el corazón natural del ser humano. ¿Sí? ¿Hay excepciones a la regla? Sí. ¿Hay mujeres que botan a la basura a sus hijos? Sí. ¿Hay personas descorazonadas? Sí. Por eso será la Biblia, dice, aunque tu madre se olvidara de que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti, dijo Jehová, ¿verdad? Ahora lo que estoy mostrando es que las mujeres se despojaban por servir a sus dioses y le daban una ofrenda que era incomparable a todo lo que podía poseer en esa época. Pero mi pregunta es, ¿por qué los israelitas que amaban a sus hijos caían en esas prácticas? Tiene que haber algo más fuerte. Tiene que haber algo más profundo, ¿verdad? Hermanos, tanto era que los israelitas iban a ser tentados a quemar a sus hijos, hasta tal punto que yo no entiendo. Miren lo que dice Levítico 18, 21. Levítico 18, 21. Voy a leer ese versículo que es interesante. Levítico 18, el verso 21 dice así: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, y yo Jehová. A ver, mi pregunta es, ¿quién en su sano juicio necesitaría esta orden?
Nadie. Pero Dios le está diciendo a su pueblo, cuando entren allá, no vayan a quemar a sus hijos. Pero las personas dirían, ¿qué cosa? ¿Pero por qué vamos a quemar a nuestros hijos? No necesitan dar esta orden si se aman los hijos. ¿Por qué quemaríamos a los hijos? ¿Están entendiendo más o menos? ¿Me dejo entender? Esta orden ni siquiera, a ver, ¿cuántas familias conscientes aquí no es necesario tener esto? No sería necesario tener esta orden. ¿Ah? Yo creo que si yo les digo, hermanos, hoy en día no quemen a sus hijos, tú me dirías, ¿estás loco? ¿Para qué me dices que no queme a mi hijo si ni siquiera deberías decirlo? Porque nadie va a quemar a sus hijos. Estoy siendo claro, ¿verdad? Ya, esto lo voy a contestar a medida que voy desarrollando el tema, porque había una razón por la cual hacerlo, de tal manera que los israelitas aún se sentían tentados a querer hacer eso. Y no solo querían, lo hacían. ¿Qué? Lo hacían. Y tú puedes decir, pero ¿en qué mente cabe? Pero lo hacían, hermano. Y puedo mostrar evidencias bíblicas. Uno de los hombres más sabios de la Biblia, ¿cómo se llamó? Salomón. Salomón no solamente estaba de acuerdo con estas prácticas, sino que él levantaba templos para que se promueva esta práctica. Tú dirás, pastor, ¿estás loco? Sí, la verdad que es así. Mira lo que dice el libro de Primera de Reyes, el capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Dice así el verso 7. Terrible apostasía de Salomón. Dice el verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto que Quemos, ídolo abominable de Moab. Miren, este es otro Dios que vamos a estudiar en otra vez. ¿Qué más dice? En el monte que está frente a Jerusalén, ahí quemaba él. Verso sigue diciendo, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. No solo edificaba Salomón lugares donde se iba a quemar estos y se iban a adorar, sino que él estaba de acuerdo en económicamente levantar, ¿qué cosa? Lugares para este tipo de prácticas. Salomón, mira lo que dice el verso 8, así hizo por todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio. ¿A quiénes? Cuando dicen ofrecían sacrificios a sus dioses, eran sacrificios tanto de animales como también de personas, que ofrecían ellos a sus dioses. Dentro del hombre más sabio. Ahora la pregunta es, si Salomón se sentó y estaba de acuerdo con estas prácticas, ¿estará libre la iglesia? ¿Se sentirá tentada la iglesia? Hermanos, nosotros cuando vemos el libro de Jeremías, el capítulo 7, voy a leer un verso más del libro de Jeremías, el capítulo 7, el verso 31 dice así, Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. ¿Quién está diciendo eso? Dios está diciendo, ustedes han levantado allá en Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar a sus hijos con fuego. ¿Quiénes estaban practicando esto? Israelitas.
¿Quiénes estaban practicando esto? El pueblo de Dios. No que esta práctica era descabellada, sí. No que esta práctica no deberían ni siquiera pedirlo, sí. Pero los israelitas quemaban a sus hijos vivos en el fuego. Ahora, todo lo que hay en la Biblia, Satanás es un gran imitador. ¿Saben por qué Dios se presentaba desde el momento que entró y encontró a Moisés, a Abraham? Desde Abraham siempre se presentaba Dios en medio del fuego. ¿Por qué Dios cada vez que se apareció a los egipcios? ¿Por qué Dios cada vez que se aparecía a las personas, Él se presentaba en columna de qué? De fuego? Porque al único que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, menciona como el Dios del fuego es a Él mismo, porque Dios es fuego consumidor. Ustedes van a ver que Abraham, en el capítulo de Génesis capítulo 15, ustedes van a ver a Dios presentándose a Abraham. Génesis, el capítulo 15, dice así el verso 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En ese pacto que Dios estaba haciendo con Abraham, que había puesto animales sacrificados, ustedes van a ver la antorcha de fuego pasando por ahí. Esa antorcha de fuego no era una luz normal, no era una antorcha que simplemente andaba un candil, no era una luciérnaga gigantesca, era ¿quién? Dios mismo pasando con su presencia, diciendo: por aquí paso yo para que ustedes vean, para que tú veas que estamos haciendo un pacto, ya que en la antigua Mesopotamia eso es lo que hacían los reyes, y aquí Dios está pasando por en medio de los sacrificios, mostrándole que es confiable el pacto que están haciendo. Quizás no entiendan esta parte por ahora, pero lo que sí enfoco es que Jehová era el Dios del fuego, no Moloch. Pero Satanás quería robarse la identidad de Dios, como siempre ha querido en todo el imitar. ¿Sí? En la Biblia ustedes van a ver muy bien la definición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes van a ver que Satanás también tiene en sus culturas eso. Y por eso es que mucha gente que no lee y estudia la Biblia dice: la Trinidad es un invento de las culturas paganas. No. Eso es una imitación del diablo para confundir a mucha gente. Porque la originalidad de la deidad está en Dios. Siempre Dios ha tenido un día de adoración. Satanás inventó otro día de adoración. Siempre Dios ha sido representado en el fuego, con el fuego. Satanás ahora a través de los dioses se quiere llevar ¿qué? También la identidad del fuego a través de Moloch. De alguna manera Dios se presenta en fuego porque esa es su identidad. Y otra, se presenta en fuego para que vean lo superior que es el fuego verdadero contra el fuego de Moloch, que es muy insignificante. El fuego era adorado en la antigüedad, pero no con dirección a Dios, sino con dirección a los dioses. ¿Se acuerdan ustedes? En una ocasión Elías le dice a los profetas de Baal: vamos a poner aquí el toro sacrificado, y oren a ustedes que mande ¿qué? Fuego. El Dios que responda ¿con qué? Con fuego. Ese es el Dios verdadero. Porque sabía, si tu Dios es verdadero, entonces que manda el fuego, pues. Y los profetas de Baal se rasgaban y se cortaban y cantaron por muchas horas y no apareció fuego alguno. Ahora sí le toca a quién? A Elías. Y dice Elías: póngame un altar.
pongan el toro ahí, échenlo mucha agua, agua y agua y agua. Entonces, sobre la leña, ¿para qué? Para que digan que no va un arte de magia a reproducir fuego. Y la Biblia dice que Dios respondió con fuego. ¿Saben lo que estaba demostrándole? Dios le estaba demostrando a través del profeta Elías a los propios israelitas, no a los paganos, los israelitas que se habían paganizado. Les estaba demostrando, dejen de adorar a un Dios del fuego que no produce fuego, que no es fuego. Adoren al verdadero Dios que es el Dios del fuego, porque Él no solamente es Dios del fuego, sino que Él es el fuego consumidor. Y consumió, dice la Biblia que cuando el fuego cayó, se consumieron las ofrendas, aún las piedras se hicieron polvo. El agua que se había empozado se secó, mi hermano. El diablo siempre quiere robar la identidad de Dios y siempre quiere falsificar todo lo que Dios ha hecho original. ¿Están entendiendo, verdad? Cuando ustedes van a ver en el libro de Éxodo, el capítulo 3, Dios se presenta a Moisés en medio de fuego, porque Dios es fuego consumidor, Dios es el fuego. Éxodo 3:2 dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. ¿Ustedes se dan cuenta allí que Dios aparece en fuego? Ustedes van a ver en Isaías, el capítulo 33, este es un versículo extraordinario. Isaías capítulo 33, léanlo conmigo, que esto es impresionante. Isaías 33 dice así, el verso número 14. Miren lo que dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Hay dos preguntas. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Y dice el contexto que los que habitarán con las llamas consumidoras y con el fuego eterno es el justo. ¿Cómo? Qué bien, ¿qué les parece? A nosotros nos dijeron, los que van a vivir en el fuego consumidor por los siglos de los siglos y de los siglos son los impíos. No, la Biblia dice que los que vamos a vivir con el fuego consumidor y con las llamas eternas son los justos. ¿Lo leemos de nuevo? Dice así el verso, mírenme. ¿Quién? Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Verso 15 dice, ahí está el que habita con las llamas eternas. El que camina con justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no escuchar propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, y empieza a enumerar, todos ellos son los que van a habitar con las llamas eternas. ¿Quién es las llamas eternas? ¿Quién es el fuego consumidor? ¿Quién es? Dios. El libro de Hebreos dice, Dios es fuego consumidor. ¿Saben por qué cuando Dios descendía en fuego, la gente no podía acercarse? Por el pecado. Así que Dios ponía barreras para que ninguno pasase. Dios cuando habitaba en un mueble como esto llamado el Arca del Pacto, nadie podía tocarlo porque el que lo tocaba era como tocar una bomba atómica, quedabas muerto, porque el pecador no puede acercarse a las llamas eternas, al fuego consumidor, y solamente el que anda en santidad, según la Biblia, un día va a habitar ¿con quién? Con el fuego consumidor. Así que si Dios apareciera en este momento, imagínense, se chamuscan, todos nos chamuscamos acá. Es que Dios no puede habitar con el impío. ¿Estoy siendo claro? Dios habita en los santos. Y es la manera de que los sumos sacerdotes entraran delante de la presencia de Dios santificados, hermano, representando así el acercamiento que tendremos un día con el Señor. Siempre decimos, ¿cuántos queremos encontrarnos con el Señor aquel día? A todos, pero pregunte si Dios aparece para encontrarse con nosotros. Él es el fuego consumidor
que va a consumir el día de su venida a los impíos van a desaparecer con el resplandor de su venida. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Solamente los justos, porque ellos son los que vivirán con las llamas eternas, sin quemarse, sin destruirse, porque Dios es fuego consumidor, pero consumidor para el impío. Amén. Nosotros podemos ver esto, pero no quiero salir de más a hablar de fuego consumidor, que es clarísimo esto. Lo que quiero mencionar es, cuando nosotros leemos el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 23, el único verso que he leído es el 10, dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por el fuego a Moloc. Yo les explico. ¿Qué es aquí? ¿Qué explica el valle de los hijos de Hinnom? Tofet, ¿qué profanó? ¿Quién es el que profanó? Los que no vieron el video en los temas pasados, les invito a verlos para que puedan obtener el conocimiento del que estamos dando. Josías es un reformador que proféticamente en los días de Jeroboam le dicen, viene un profeta y le dice a Jeroboam: ¿sabes qué? Tú estás cometiendo todos estos actos, pero déjame decirte que futuramente Dios levantará un profeta llamado Josías. Esto aconteció en los días de Jeroboam. Josías se levantó 340 años después. Profetizado ya, Josías empieza a hacer una reforma y él se encuentra en el que el pueblo de Israel había adoptado muchas cosas paganas. Él empieza a botarlas una por una, y hoy me centro en el verso 10. Josías dice que profana a Tofet. ¿Qué es profanar a Tofet? Había un lugar, les explico, escuchen bien. Había un lugar conocido como el Valle de los Hijos de Hinnom, cerca de Jerusalén. Este valle era un lugar donde ahí se quemaban a los hijos. Era el territorio de Moloc. El lugar donde ahí tú te ibas con tus hijos y los matabas. Vivos, ni siquiera los matabas, sino que los vivos los metías en ese horno del dios Moloc. Y ahí tus hijos pues se quemaban a brasas vivas. Era un lugar, ¿cómo se llamaba el lugar donde se quemaban los hijos? El Valle de Hinnom. Un lugar. Así que Josías fue y dijo: no más me van a profanar. O sea, no más me van aquí a profanar el nombre de Dios. Él profanó el lugar. Quiere decir que él destruyó ese lugar, que agarró y dijo: esto va a ser un lugar donde más... Si hubiese sido en nuestros tiempos, se hubiera agarrado una catarpila, hubiera botado rocas, piedras, ahí ese lugar lo tapó, lo silenció, no dio acceso a ese sitio. ¿Buena obra o no? Buena obra de Josías, ¿verdad? Así que nadie podía ir a adorar a Moloc, por lo menos en los días de Josías, aunque esta práctica se ve después, pero en el tiempo de Josías nadie más va. ¿Sí? Así que ese lugar, en el año 636, a ver, voy a ver mi laptop ya, un ratito. Siempre apunto, 638. En el año 638 antes de Cristo, ese lugar se convierte en un lugar. ¿En qué usamos este territorio? Si ya Josías clausuró, aunque le levantaron después, pero vinieron luego, dijeron: bueno, vamos a hacer que valga este sitio. No vale para nada este lugar, porque es un lugar donde hubo mucha matanza. Vamos a echarle basura. Y ahí era el lugar donde los israelitas botaban el basurero. O sea, era un basurero. Ese sitio llegaba a ser, ¿qué? Un basurero. Yo me acuerdo hace unos meses atrás, con el hermano Robert nos fuimos por arriba, por el cerro, y de ahí se veía un lugar que humeaba bastante. Y le digo: ¿y qué es eso? Me dice: ahí queman la basura. Y ahí estaban las máquinas y en lugares incendiando la basura. Un basurero que hay por allá, bien al fondo, ya al salir Lima. Lo mando un saludo a los hermanos que están en Yangas, también viendo el programa. Pero, mis hermanos, les explico que ese lugar, que era el Valle de los Hijos de Hinnom, que había sido quemado por muchos años ahí los niños, ahora Josías
lo convierte ya en un lugar inhabitable para no hacer esas prácticas, y en el año 638 a.C. esto se convierte en un basurero, ¿sí? Un basurero, y ahí la gente botaba la basura. En los tiempos de Cristo este lugar existía, claro, estaba a las afueras de Jerusalén. Si ustedes quieren verlo hoy, lo pueden buscar. Su nombre para los tiempos de Cristo ya no se llamaba el Valle de los Hijos de Hinnom, se llamaba el Gehenna. ¿Cómo se llamaba? El Gehenna. A ver, digan conmigo, el Gehenna. Cuando tú vivías en los tiempos de Cristo, Gehenna era el lugar donde se bota, ¿qué? La basura. Que años atrás ahí mataban a sus hijos, quemaban allí a Moloch, el lugar que Josías lo clausuró. Ahora, como no valía por otra cosa, por lo menos se llevaba toda la basura de Jerusalén y se botaba a ese lugar del Gehenna. ¿Y saben lo que se hacía en el Gehenna? Todo el tiempo que tú mirabas al Gehenna, el Gehenna paraba prendido en fuego, porque ahí se quemaba toda la basura. Y en la basura no hay mejor cosa que quemarla ¿con qué? Con el fuego. Se quemaba ahí la basura en Jerusalén. Estoy siendo claro, ¿verdad? Muchas veces Jesús utilizó la palabra Gehenna en la Biblia para identificar la destrucción del hombre en el tiempo futuro. La Reina Valera y otras traducciones que provienen de la Vulgata latina han puesto en la palabra original que debe ir Gehenna, colocaron infierno, cuando infierno es una palabra que no debe ser colocada en esos versículos, sino debe ser colocada Gehenna. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, Mateo 5:22 dice así, miren, ve, Mateo 5:22, permítanme, esta parte no se la pierdan, que es muy interesante. Mateo el capítulo 5, el verso 22, dice así este texto: pero yo les digo, dijo Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, ¿a dónde dice? Al infierno de fuego. La palabra infierno de fuego aparece en la traducción al español, en la Vulgata latina, pero no en la lengua original que se escribió este texto. Ustedes saben que Jesús no pronunció la palabra infierno porque él no usaba el español, ni siquiera el latín. La palabra mencionada por Jesús aquí es Gehenna de fuego. Cualquiera que a su hermano le diga fatuo o tenga en su corazón odio, será un día, ¿qué dijo? Echado al Gehenna de fuego. La palabra allí es la que existía en Jerusalén, el Gehenna. La gente, cuando dijo Jesús, será echado al Gehenna, estaba diciendo de alguna manera que van a ser destruidos en el futuro, no en el presente, en el momento de morir. No existe la palabra infierno aquí. La palabra infierno es una mala traducción que no debió venir allí. Pero ustedes van a ver que hay varios versículos que se han puesto palabras que no deberían ponerse. ¿Ya? Esto, ahí en Mateo 5:22 no aparece la palabra infierno, sino la palabra Gehenna. Si ustedes van al libro de Marcos, el capítulo 9, por ejemplo, Marcos, el capítulo 9, voy a leer Marcos capítulo 9, el verso 45, dice de la siguiente manera: si tu pie te fuera ocasión de caer, corta, lo mejor es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies, ¿qué dice? Seas echado, ¿a dónde? Seas echado al infierno de fuego, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué ocurre en nuestra mente? Cuando nosotros pensamos en infierno de fuego,
que no puede ser apagado. Infierno de fuego para nosotros, ¿qué es? Un lugar de tormento que está debajo de la tierra, donde es echado el hombre ahí. Por lo menos el pentecostalismo cree eso. La iglesia, que no es tan fanática, dice: el infierno de fuego es un lugar que cuando tú mueres te vas a ir a quemarte allí en un infierno. La mentalidad del hombre ha relacionado infierno con un lugar de fuego, que donde ahí Dios va a destruir a los impíos. No, aquí en el libro de Marcos, el capítulo 9, 45, no existe la palabra infierno. Jesús no dijo infierno, dijo Gehenna. Serás echado ¿a dónde? Al Gehenna. Y para entender lo que Cristo estaba diciendo, tenemos que entender qué era el Gehenna. El Gehenna era un lugar donde se botaba la basura y se lo quemaba allí. Y Cristo dice que si hay algo en tu vida que te puede llevar al Gehenna, es mejor que te lo quites. No está hablando de literalmente que te saques el pie, el ojo o la cabeza. Está diciendo que si hay un hábito en ti, es mejor que te lo quites, porque si no te vas a condenar todo. ¿En dónde? En el Gehenna de fuego. No dicen el infierno de fuego, aunque la Reina Valera diga infierno de fuego. La palabra usada aquí original es Gehenna. Y el Gehenna no es otra cosa más que el lago de fuego donde el impío en el futuro será destruido. La Biblia dice que los impíos irán al lago de fuego, ¿no? Sí, pero la pregunta es: ¿cuándo irán al lago de fuego? ¿Cuando mueren? No, inclusive la Biblia dice que el lago de fuego tiene su lugar después del milenio, después del cumplimiento de 1000 años. Entre la primera y segunda resurrección hay un espacio de 1000 años. La Biblia dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 20, verso 4, verso 5. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. O sea, está diciendo en otras palabras Cristo que las personas que resuciten cuando Él venga, ellos son la iglesia al cual Cristo lleva al cielo. Amén. Y que 1000 años después de ese evento hay otra resurrección, el cual es la resurrección de los malos. Por eso dice: y los otros muertos, dice Apocalipsis 20, 4, 5, y los otros muertos no resucitaron hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando estos muertos malos resuciten, estos van a ser puestos ante el trono blanco, y todos ellos que están ahí, sus nombres no fueron inscritos en el libro de la vida, porque si hubieran sido inscritos en el libro de la vida, hubieran resucitado en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pero estos que resucitan 1000 años después, solo resucitan para tener el castigo de la segunda muerte. El impío va a morir 2 veces. ¿Caín murió o no murió? Está muerto. ¿Va a resucitar o no va a resucitar? ¿En la primera resurrección o después en la segunda? En la segunda. Pero va a resucitar para morir, ¿qué? De nuevo en el lago de fuego. El lago de fuego es un lugar que destruye. No es un lugar que te va a tener por la eternidad quemándote allí. Esa no es la creencia bíblica. Esa es una creencia de la mitología griega que la Iglesia Católica aspiró y que hoy día se predica. Si el impío va a estar por la eternidad en las llamas de fuego, entonces la justicia humana es mejor que la justicia divina. ¿Me explico? ¿Por qué? Por la sencilla razón que si hoy en la justicia humana tú robas una gallina, te vas a la cárcel por el tiempo de una gallina. Pero si robas una vaca, dígame si el castigo no es igual a una gallina. Es mayor el castigo de una vaca, te llevan quizás más tiempo a la cárcel que de una gallina. ¿Me dejo entender? Si a ti hoy te encuentran robando un teléfono, quizás no pagues 50 años en la cárcel. Pero si robas un banco, es probable que estés más tiempo del que robas un teléfono. La justicia humana castiga al hombre de acuerdo a lo que el hombre ha cometido. Díganme ustedes, Dios en su infinito sabiduría y amor, ¿cuántos años le dio al ser humano para que viva? Dice el libro de Salmos
70, 80 años son los días determinados para un hombre. Ya, vamos a suponer que nos dé 100 años de vida. Por si alguien de aquí se sienta mal y ya esté cerca de los 80. Ya, supongamos que vives 100 años y viviste una vida de 100 años completamente errado y equivocado. 100 años. ¿Qué es 100 años en la eternidad? Dime. Es un grano de arena. Y ni un grano de arena. Porque lo que a nosotros nos dicen es que la persona, por vivir 100 años equivocado, vas a vivir en el lago de fuego, ¿cuánto tiempo? No 1 año, no 1000 años, no 1.000.000 de años, no 1.000.000.000 de años. ¿Cuánto tiempo? Por la eternidad y siglos y siglos y siglos. Y yo digo, si el hombre que Dios le regaló 100 años de vida, 100 años de vida, que es una minutiz, que no es nada, Dios en su infinita sabiduría va a castigar por una infinidad de tiempo. No estamos hablando de millones de años, ni de trillones de años, estamos hablando de sin fin. Ese Dios, ese no es el Dios el de la Biblia. Esa era la creencia mitológica de los griegos, pero lastimosamente la iglesia en los primeros años de su fundación, ¿sí? La Iglesia Católica colocó esa doctrina de la mitología griega y ha hecho millones de dinero engañando a la gente con esa doctrina. Pero ¿cómo ha hecho plata? Sacando a la gente de ahí y diciendo que no te vas a ir, pero si vas a pagar. Y cualquiera que diga que estoy equivocado, las indulgencias no eran más ese tipo de prácticas. Ahora, la Biblia dice que hay 2 muertes, la primera y la segunda muerte. Y en el lago de fuego van a ser destruidos los impíos, no van a durar por la eternidad, como está diciendo, o como se dice en la mitología. Aunque aparentemente haya versos que digan eso, como lo que estamos leyendo. Pero aquí dice el infierno que no se apaga, pastor. El infierno que no se apaga. No dice el infierno que no se apaga. Te corrijo, dice el Gehenna que no puede ser apagado. El Gehenna que no se apaga. Es que el Gehenna era un basurero que nunca se apagaba, estaba prendido ahí por siempre. Pero escúcheme bien, no se botaban al Gehenna personas vivas para ser quemadas, se botaban allí a personas que ya estaban muertas, no como castigo, sino era un lugar de destrucción. ¿Un lugar de qué? Entonces Cristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor que te salves tuerto a que entres, es mejor que entres tuerto al reino, que entres con todo tu cuerpo. ¿A dónde? Al Gehenna, destrucción, la destrucción. Y así el Gehenna es comparado como el lago de fuego de la destrucción. No es comparado a ningún infierno. Por ejemplo, yo quiero leer un verso más, Mateo 18, el verso 18, el capítulo 18, el verso número 9, dice de la siguiente manera, Mateo 18, 9, dice así, es lo que estoy leyendo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo los 2 ojos seas echado, ¿dónde? En el infierno de fuego. La palabra infierno de fuego no existe aquí. La palabra original es Gehenna. Gehenna. Y esto no es muy difícil entenderlo. Hay que ser simplemente un poquito estudioso y te vas a dar cuenta que esto es así. Estoy siendo claro. Pastor, ya te volviste testigo de Jehová porque ellos son los que dicen esto. No, ellos no fueron los primeros en decir esto, no fueron los primeros en descubrir esto, pero amén, si lo hicieron, por lo menos una doctrina buena. Allí, el Gehenna es un lugar que en los tiempos de Cristo existía, era un basurero simple, nada más, y eso no se puede debatir ni refutar. Pero claro, la mente que es ignorante va a discutir esta idea sin ninguna base. Porque si usamos la crítica textual, las versiones bíblicas, es más, si ustedes solo utilizan las Biblias en diferentes versiones, van a ver que aquí no dice infierno, en otras versiones dice Gehenna. Y claro, porque Gehenna es su palabra que debió ser puesta. Pero el que hizo la traducción de la Vulgata latina
fue San Jerónimo. Entonces él tradujo como infierno, infernos. Él no debió poner infernos, él debió poner Gehenna, una palabra que se relaciona con el basurero de Jerusalén. Si bien es cierto, ¿a dónde indico todo esto, lo que hemos visto esta mañana, lo que estamos viendo esta mañana? ¿Saben por qué los judíos israelitas se veían tentados a sacrificar a sus hijos? ¿Quieren que les diga por qué? Ellos, ya que ellos no eran devotos de sus dioses, porque dentro de eso, ellos de alguna manera se deshacían de ciertos hijos que ellos no querían tener o que habían nacido fuera de lo que ellos querían obtener. A ver, voy a ser más claro. Ellos sacrificaban a sus hijos. ¿Por qué? Porque eran hijos no deseados. Y había una manera de cómo quemarlos o deshacernos de ellos. ¿Era qué cosa? Ofreciéndoles a Moloch. ¿Saben ustedes, iglesia, que estas prácticas son cotidianas? No fuera del mundo a veces, sino inclusive dentro de la iglesia. ¿Y dónde están las bases, pastor? Están aquí las bases de Israel. Las bases de Israel se practicaban estas cosas. Y esto no cabe duda de que dentro del pueblo también hay ese tipo de prácticas. Y ojo, aquí los que aparecieron con estas prácticas fueron los paganos, no el pueblo de Dios, pero atraían, sí, esta grande error, metiéndose inclusive dentro del pueblo. Miren, solo para darles un ejemplo, el dios Moloch hoy en día sigue apetecido y abriendo la boca para comerse a los hijos, tanto de los mundanos, y tanto a veces uno probablemente tenga un hijo quizás que no planeo, desee, se sienta tentado a ofrecerlo también a ¿quién? A Moloch. Les explico. Solamente en Colombia 400,000 niños cada año son ofrecidos a Moloch. ¿Cuántos? 400,000 niños cada año son ofrecidos a Moloch. Son los registros que se tienen como los abortos legales o denunciados o puestos en custodia. Imagínense los que no se saben, que son más. ¿Cuántos hijos a Moloch en Colombia cada año? 400,000. Me hablaba el otro día un hermano en Colombia, estamos impactando con el evangelio. ¿Cuántas personas han ganado? Hemos ganado 20 personas, cuando 400,000 cada año, personas conscientes que no tienen a Dios, están haciendo prácticas de las cuales se hacía en los tiempos antiguos a Moloch. Si hablamos, por ejemplo, nosotros de Ecuador, 700,000 niños al año son sacrificados. Cada año estamos hablando de cerca de 1 millón. En Ecuador, que es un país que no supera los 10 millones de habitantes, 700,000 reportes de aborto cada año. Si nosotros hablamos de nuestro país, Perú, por ejemplo, en lo que va del año 2023, o sea, todavía no hemos terminado el año 2023, 352,000 niños ofrecidos a Moloch. ¿Estoy siendo aquí claro? Ándate por allí, por el óvalo de Puente Piedra, y vas a encontrar letreros. Atrasos menstruales, solución aquí, inmediata. ¿De qué se tratan esos letreros? ¿Ah? Hermanos míos, el dios Moloch hoy vive dentro de la cabeza de las personas. Y no solamente está atacando fuera, inclusive está atacando ¿qué cosa? La iglesia. La tentación de Moloch es terrible, lo fue terrible en el pasado. Y cuanto más aumente hoy en día, quieren legalizar hoy en día las prácticas a Moloch en diferentes países. ¿Cómo se frena esto? Estamos impactando al mundo, estamos llevando el evangelio al mundo. 352,000 abortos en Perú. 350,000 lo que va del año, o sea, de los que se sabe. Y de los letreros que ven ahí, de los que se practica en oculto, eso no está reportado. De los que están reportados, 352,000 niños en nuestro país. Ahora, cada año,
En el mundo se practican, escuchen bien, 73 millones de niños ofrecidos a Moloch cada año. ¿Cuántos? 73 millones. ¿Cuántos somos en Perú? No pasamos los 35 millones. 2 países enteros se matan reportados, y de los que no reportamos, o de los que no se reporta, y de los que se practica en la clandestinidad y en la ocultez y en la oscuridad, no hablemos de eso. Porque es superior lo que se hace en oculto que lo que se ha publicado. ¿Estoy siendo claro? ¿Se dan cuenta que los dioses de Moloch y en sus prácticas viven hoy en día también dentro de nuestra comunidad, familia, país y donde quiera que vayamos? No yendo muy lejos. Cada uno de nosotros tenemos familias, amigos y de todo. ¿Cuántas veces no han recibido ustedes llamados como estos? ¿Qué hago cuando estoy embarazada? ¿Sí? ¿Qué hago? Son preguntas que han sucedido en el mundo y Dios nos libre de esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que fortalezca nuestras vidas. De alguna manera lo tiene que hacer. Cuando estemos disponibles a estos, vamos a gritarle la guerra contra el Dios Moloch, porque Dios es bueno, ¿verdad? Yo sé que cada día aprendemos algo nuevo. Los dioses de Moloch ha sido la práctica del día de hoy. Yo quisiera que cerremos nuestros ojos esta mañana, casi a punto de ser tarde. Yo no sé si aquí, a través de la pantalla en los diferentes países, haya alguien que esta mañana le diga: Señor, perdóname por haber ofrecido sacrificio a Moloch, por pensar, sentirme tentado a eso. Cierra tu ojo ahí y dile al Señor: perdóname por pensar si tan siquiera. Sí. Hay muchos hijos que han nacido hoy no planeados, no deseados. Hay algunos niños que sobreviven con problemas de algún síndrome en sus vidas porque sus padres intentaron matarlos y de alguna manera nacieron, aunque sea deformes, pero Dios nos quiso. Yo conozco a una muchacha de 18 años, 19 años, que no es normal. Y cuando ella me contó, me dijo: yo no soy normal porque mi mamá me quiso matar cuando yo estaba en su vientre, pero no era la voluntad de Dios que yo muriera. Pero no es normal de la cabeza. Y yo sé, mis hermanos, que aquí habemos más de uno que no hemos nacido planeados. ¿Sí? Y hay muchos niños que nacen no planeados. Pero que Dios nos perdone. Porque Dios perdona, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dice: yo te perdono, ve, pero ya no vuelvas a pecar, ya no vuelvas. Y hay muchísima gente que tiene remordimiento de conciencia por eso, por haber ofrecido hijos a Moloch sin creer en Moloch. Porque detrás del espíritu de Moloch está el verdadero espíritu de Satanás, llamando y tentando. Bendito Padre, te agradezco, Padre, por darnos esta oportunidad de estar delante de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están acá, los que nos ven en diferentes países a través de diferentes medios. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón para ser fieles, victoriosos de tu santo y bendito nombre. Solo a ti ensalzamos, Señor, y levántanos y perdónanos, Padre, por todas las cosas que hayamos hecho en la ignorancia o sabiendo aún. Perdona nuestras faltas, Dios, y enséñanos a levantarnos como tú quieres, Señor. Oro por más de una persona que va a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, el cual se va a sentir identificado, pero que el momento que doble rodillas delante de ti, siente el perdón y la gracia, Señor. Te pido esto porque creo en tu misericordia, en el nombre de Jesús, en este momento. Amén.
Amén. Que Dios nos bendiga, amada iglesia, y nos enseñe que Él es un Dios de misericordia. Dios nos bendiga. Amén.